El golpe en la puerta no era de un vecino. Fue el sonido con el que se rompió la vida entera de un juez federal. Mi esposa se aferró a mi brazo mientras 5 hombres de oscuro me anunciaban que la justicia había venido a buscarme a mí, no a los delincuentes que yo perseguía. La puerta principal vibró bajo un golpe seco, un sonido que cortó la tranquilidad de la cena como un relámpago. Era tarde, casi las 9, y mi esposa, Elena, dejó caer el tenedor sobre el plato. Sabíamos que algo no estaba bien. Aquí, en nuestro tranquilo suburbio de las afueras, las visitas inesperadas nunca eran buenas noticias. Yo, Ricardo Vargas, no era un hombre cualquiera. Era juez federal, con una carrera construida sobre ladrillos de integridad y sudor, luchando cada día por una migraña persistente y la certeza de que, en este país, la ley era para todos. Especialmente para mí, un inmigrante que había llegado aquí con nada más que ambición y 2 libros de texto. ¿Quién será a estas horas, Ricardo?, susurró Elena, su voz tensa. La luz del porche se encendió de golpe, revelando sombras largas y ominosas. Me levanté, sintiendo el peso de mi bata de juez, aunque no la llevaba puesta. En su lugar, llevaba un suéter gastado. Me acerqué a la mirilla. Lo que vi me heló la sangre. No eran vecinos ni carteros, eran al menos 5 figuras con uniformes oscuros, con chalecos tácticos y escudos a la vista. IC. Agentes de inmigración y control de aduanas. ¿Por qué demonios estaban en mi puerta? Mi estatus estaba resuelto hacía 2 décadas. Yo no procesaba casos de deportación. Yo decidía sobre ellos. Tragué saliva. Abrí la puerta solo unos centímetros usando la cadena de seguridad. ¿Sí? ¿Qué necesitan? Soy el juez Vargas. El agente principal, un hombre corpulento con una expresión de granito, se adelantó. Su placa brillaba bajo el haz de la luz del porche. Juez Vargas, estamos aquí en cumplimiento de una orden judicial federal. Necesitamos que coopere. ¿Una orden judicial? ¿Contra mí? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Intenté mantener la compostura profesional, esa máscara que había perfeccionado en los tribunales. No se trata de usted directamente, señor. Es una investigación en curso que involucra a su cónyuge. Mi corazón dio un vuelco violento, golpeando mis costillas. Elena se agarró a mi brazo desde atrás, sus nudillos blancos. ¿Elena? ¿De qué están hablando? Yo soy ciudadana naturalizada. Señora Vargas, necesitamos que nos acompañe, dijo otro agente, sacando una carpeta. «Alto ahí», grité, empujando ligeramente la puerta para crear espacio. No van a llevarse a mi esposa sin una causa probada y sin que mi abogado esté presente. Esto es un abuso de autoridad flagrante. ¿Qué supuesta infracción cometió? El primer agente sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que precede a la destrucción. Juez, la investigación no es sobre su estatus de naturalización. Es sobre un posible encubrimiento relacionado con un caso de tráfico de personas que usted supervisó hace 3 años. Específicamente, el caso del sindicato Los Halcones. Hay información que sugiere que usted manipuló pruebas para beneficiar a un miembro clave de esa red organizada. Me quedé mudo. El caso de Los Halcones. Un pequeño grupo de contrabandistas que intentamos desmantelar. Yo había dictaminado la anulación de unas escuchas telefónicas cruciales por vicios de forma, una decisión que, en su momento, me pareció impecable. Ahora me acusaban de haberlo hecho a propósito. Eso es mentira, una difamación. Mi decisión fue legal y está documentada. Por eso estamos aquí, señor, para documentar todo. Y necesitamos revisar sus dispositivos y documentos ahora mismo. Si coopera, esto será más rápido. Mientras discutía con ellos en el umbral, tratando de ganar tiempo, noté algo que me hizo sentir náuseas. Detrás del agente principal, apenas visible en la oscuridad, había un vehículo sin distintivos y entre los arbustos vi una figura inmóvil, observando. Era el sello distintivo de una operación orquestada, no una simple visita domiciliaria. Alguien había querido esto. La discusión escaló rápidamente. Exigí ver el mandamiento de registro y detención. Me lo mostraron, pero el lenguaje era denso y las referencias cruzadas a leyes federales complejas me hicieron dudar.
Era un documento que parecía legítimo, pero su ejecución en mi puerta me gritaba conspiración. Señor Vargas, le advierto que si se resiste, esto se convertirá en un cargo de obstrucción a la justicia, amenazó el líder. Elena, pálida como el papel, me agarró de nuevo susurrando. Ricardo, no vale la pena. Deja que vean. Yo no podía permitir que entraran, no por lo que pudieran encontrar, sino por el precedente que sentarían. Mi reputación, mi carrera, todo lo que había construido para demostrar que la ley era justa para los que venimos de abajo, se evaporaría en una sola noche si permitía que una red criminal me tendiera una trampa tan burda. No entrarán, llamaré a mi fiscal adjunto de inmediato, dije, intentando alcanzar mi teléfono sobre la mesa de la entrada. En ese instante, la calma se rompió. Los agentes se movieron con una coordinación que solo se ve en los equipos entrenados para incursiones rápidas. El agente principal dio un paso brusco, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe hacia adentro. La cadena de seguridad se reventó con un chirrido metálico. Fui empujado hacia atrás contra la pared del vestíbulo con una fuerza brutal. Sentí un dolor agudo en el costado. Dos agentes se abalanzaron sobre Elena, ignorando sus gritos de protesta. «No toquen a mi esposa. Ella no tiene nada que ver», grité, tratando de liberarme de las manos que me sujetaban las muñecas con fuerza inhumana. «Quieto», ordenó uno de ellos, mientras sentía el frío metal de unas esposas cerrándose alrededor de mi antebrazo. Mientras me inmovilizaban, mi mirada se cruzó con la de Elena. Estaba siendo arrastrada hacia la cocina, donde llevaban el equipo de registro. Ella lloraba, pero su mirada se fijó en mí, y en ese momento entendí. No era solo mi carrera lo que estaba en juego. Los agentes no buscaban pruebas, estaban sembrando algo. «Busquen en la oficina del sótano», ordenó el líder, señalando hacia las escaleras que llevaban a mi estudio privado. Sabía que no encontrarían nada en mi estudio, pero mientras me sacaban a rastras hacia el porche, la escena que me esperaba me hizo desear no haber visto nunca la luz del día. Justo al lado de mi buzón, bajo la luz brillante de los focos portátiles que habían montado, se encontraban dos hombres vestidos de civil, con los rostros cubiertos por pasamontañas negros. Eran los mismos hombres que yo había visto en las fotos borrosas de los informes clasificados del caso Los Halcones. Eran los verdaderos criminales. Y no estaban siendo arrestados. Estaban saliendo de mi casa, escoltados como invitados de honor, mientras yo, el juez de la ley, era esposado y llevado a la calle. El líder de ICE me miró con una expresión de triunfo frío. «Juez Vargas, el cargo formal es por intentar obstaculizar una investigación federal grave mediante la protección de elementos de una red criminal. Su carrera ha terminado. Pero lo peor está por venir. Uno de esos hombres que acaba de ver salir está por testificar que usted le dio instrucciones directas para ocultar los paquetes de sustancia ilícita antes de su juicio». Mi mente se nubló. Me estaban tendiendo una trampa impecable, utilizando mi propia sala de audiencias como arma. Pero ¿cómo podían tener a los verdaderos criminales saliendo de mi casa en ese momento? ¿Quién había coordinado esto? Y entonces lo vi. Uno de los hombres que salía de mi propiedad, el que lideraba la salida de los halcones, se giró brevemente hacia el agente de ICE que me sujetaba. El agente asintió con la cabeza, un gesto sutil pero inconfundible. Los hombres que estaban arruinando mi vida no eran mis captores, eran mis cómplices. Y el hombre que había orquestado todo no era un investigador duro, sino alguien dentro del sistema judicial que yo creía conocer y en quien confiaba ciegamente. Me arrastraron hacia la camioneta negra. El último pensamiento que tuve, antes de que la puerta se cerrara, fue el rostro de mi asistente principal, el que siempre me ayudaba con los archivos más sensibles. Él siempre estaba allí, siempre sonriendo, siempre a mi lado en cada decisión. El metal frío de las esposas me cortaba las muñecas mientras me empujaban hacia el asiento trasero de la camioneta. El olor a cuero sintético y a ambientador barato era abrumador. Intenté mirar hacia la casa, pero la vista estaba bloqueada por el oficial que me sujetaba. Escuché a Elena gritar mi nombre una última vez, un sonido desgarrador que prometía convertirse en la banda sonora de mis pesadillas. «Elena, no hables con ellos. Exige a mi abogado».
Mi voz se perdió bajo el estruendo de la puerta cerrándose. El viaje fue un borrón de silencio tenso, solo interrumpido por las órdenes secas del conductor y el copiloto, que parecía ser el mismo oficial de granito de mi puerta. No me leyeron los derechos Miranda de nuevo. Eso significaba que ya estaban seguros de que yo no era su prioridad inmediata, sino el papel que yo representaba en el teatro que habían montado. Llegamos a una instalación que no reconocí inmediatamente. No era la sede principal de la oficina de inmigración. Era algo más discreto, un edificio bajo y sin ventanas, típico de los centros de detención federales que rara vez veían la luz pública. Me bajaron de la camioneta y la sensación de ser tratado como un criminal común, como uno de los inmigrantes indocumentados que yo había juzgado con la más estricta aplicación de la ley, me produjo una náusea amarga. Fui conducido a una pequeña sala de interrogatorios, sin cámaras visibles, sin ventanas, solo una mesa de metal y 3 sillas. El oficial de granito entró solo. Se sentó frente a mí, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Juez Vargas, tenemos que ser claros. Lo que hicimos esta noche fue una intervención necesaria. Usted ha sido un juez excepcional, un modelo para muchos, incluso para nosotros. Pero su juicio en el caso Los Halcones fue un error catastrófico que permitió que una red criminal clave continuara operando. Queremos arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Encubriendo a los verdaderos criminales y culpándome a mí? Espeté, mi voz áspera por la adrenalina y el golpe en el costado. No nos malinterprete. Su decisión anuló pruebas vitales. Eso es negligencia profesional, señor. Pero tenemos la oportunidad de convertir esto en un malentendido, una brecha de procedimiento grave, en lugar de un intento de sabotaje institucional. Mi mente trabajaba a toda velocidad. El hombre que salió de mi casa, el que testificaría que yo oculté paquetes, era la clave. Si ese hombre, uno de los líderes de la red de contrabando, estaba cooperando con ICE, significa que alguien muy alto en la cadena de mando de la justicia estaba haciendo un trato sucio para deshacerse de mí. ¿Quién está manejando esto? No es una investigación rutinaria. La forma en que se ejecutó esto, la presencia de esos individuos, esto tiene nombre y apellido. El oficial se inclinó hacia adelante. Su rostro, antes pétreo, mostraba una pizca de nerviosismo. Eso es información clasificada. Solo necesita saber que se le ofrece una salida. Si firma una declaración de dimisión inmediata, alegando motivos de salud graves y repentinos, y acepta un periodo de restricción y silencio absoluto, cerraremos la investigación sobre su esposa y sobre usted, catalogándolo como un error judicial por exceso de celo. ¿Y si me niego? Si se niega, se presentarán cargos formales. El fiscal presentará las pruebas de las escuchas interceptadas que su asistente, el señor Mendoza, aquí lanzó mi asistente por el nombre, confirmando mi terrible presentimiento, proporcionó al equipo de investigación. Esas grabaciones, señor Vargas, no son las que usted revisó. Son grabaciones limpias, alteradas sutilmente, que demuestran que usted dio instrucciones explícitas a su enlace para que desestimara el caso por soborno. Me quedé helado. Mendoza, mi mano derecha, mi confidente. Él era el único que tenía acceso total a mis archivos cifrados, y yo le había dado acceso completo a mi estudio la semana anterior para organizar la próxima tanda de casos importantes. Me había plantado la evidencia. Mendoza está mintiendo, dije con firmeza. Podría estarlo, pero su testimonio, sumado a la aparente evidencia encontrada en sus dispositivos, y aquí hizo una pausa dramática, será suficiente para darle un enorme plazo de tiempo en prisión. Estamos hablando de décadas, señor Vargas, y su esposa, ella no saldrá indemne si esto va a juicio. El cargos de encubrimiento se mantendrán. Mi mundo se redujo a un punto de dolor. Elena. Ella era inocente. Había trabajado toda su vida para abrir su pequeño negocio de repostería. No podía permitir que la arrastraran al fango por mis decisiones judiciales ni por la traición de Mendoza. ¿Qué quieren exactamente que firme?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Era la rendición, pero bajo mis propios términos para protegerla. El oficial sonrió por segunda vez esa noche y esta vez se sintió como el triunfo del mal. Deslizó un documento con una velocidad profesional.
No era solo una dimisión. Era un acuerdo de no divulgación draconiano y una confesión maquillada. Solo una firma aquí, aquí y aquí. Y le prometo que esto se convierte en una nota a pie de página de su carrera, no en el titular. Tomé el bolígrafo que me ofreció, sintiendo el peso de la traición y la desesperación. Mis dedos temblaban sobre el papel blanco. Firmé mi nombre, Ricardo Vargas, el juez, por última vez. El oficial recogió los papeles, radiante. Excelente decisión. Le liberaremos en unas horas, después de una breve visita médica. Su esposa ya está siendo procesada para su liberación. Ella se irá a casa. Justo cuando el alivio comenzaba a asomar en mi pecho, el oficial se levantó, pero no se dirigió a la puerta. En cambio, caminó hacia una esquina de la sala que yo no había notado, un panel oculto en la pared. Lo abrió, revelando una pequeña pantalla que mostraba una imagen en vivo. Era mi casa. Y Elena estaba allí, pero no estaba sola. Estaba siendo interrogada por dos personas que no eran agentes de ICE, sino hombres trajeados y silenciosos. Y lo peor de todo, Elena no estaba llorando. Estaba sentada erguida, hablando con una calma aterradora a sus nuevos interrogadores, señalando fotos y documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. Parecía estar cooperando, y no con la gente que me había esposado. El oficial de granito se giró hacia mí. Su expresión de triunfo se había endurecido en algo más frío y peligroso. Me temo que hubo un pequeño malentendido, juez Vargas. El trato era para usted. La señora Vargas tenía sus propios asuntos pendientes con otras agencias, y el circo de esta noche era solo la cortina de humo para facilitarles el acceso. El hecho de que usted haya firmado su dimisión valida nuestra versión de los hechos. Ahora, su esposa no será liberada como parte del acuerdo. Ella es la verdadera protagonista de esta investigación, y usted acaba de confirmarle a nuestros superiores que usted estaba protegiéndola. «¡Mientes! ¡Me prometiste!», grité, levantándome de golpe, haciendo rechinar la silla. «Las promesas judiciales son condicionales, señor. Pero hay algo más. El hombre que testificará sobre los paquetes no fue Mendoza quien lo trajo. Fue su esposa. Y él no va a decir que usted le dio instrucciones. Va a testificar que ella le exigió el silencio. Usted firmó la confesión que la exculpa de todo, permitiendo que el foco caiga enteramente sobre su protección ilegal a una red criminal. Usted no arruinó su carrera por mí, juez Vargas. Usted arruinó su vida por ella. Y ahora ella es libre de ir a donde necesite ir. Usted, en cambio, se enfrentará a un juicio federal por la obstrucción más grave que hemos visto en años. Mientras el oficial se acercaba a mí con las esposas listas para reemplazarlas por grilletes más pesados, mi teléfono, que habían dejado en el bolsillo de mi pantalón, vibró con un mensaje de texto entrante. Era de Elena. El número era desconocido, pero el mensaje era claro. «Lo siento, Ricardo. Nunca debiste confiar en nadie más que en ti mismo. Adiós». Y entonces mi teléfono se quedó sin señal y la puerta de la celda se cerró con un ruido sordo que prometía un futuro oscuro, mientras afuera mi esposa se reunía con sus verdaderos socios. El sonido del pestillo cayendo fue el eco final de mi vida anterior. El acero frío era la única verdad tangible en ese momento. Me dejaron en la celda durante lo que parecieron eones, la imagen de Elena hablando con calma a sus inquisidores grabada a fuego en mi memoria. La traición era una herida abierta, mucho más profunda que la humillación de la detención. Yo había caído en la trampa más antigua y patética. Confiar ciegamente en el amor, permitiendo que mi juicio, mi única arma, fuera nublado por la necesidad de protegerla. Pasaron 2 días antes de que mi abogado de oficio, un joven recién graduado, al que mi bufete asignó automáticamente, lograra visitarme. Se veía exhausto, con ojeras profundas. «Juez Vargas, la situación es peor de lo que imaginamos. La renuncia forzada ya está en los periódicos como un escándalo de corrupción. Pero lo peor es la prueba testimonial. La declaración de su esposa es devastadora. Ella cooperó plenamente con la fiscalía. Su historia es coherente. Usted estaba bajo una inmensa presión de parte de figuras desconocidas. Se asume que la red criminal, para desestimar el caso,
y ella intentó interceptar y anular sus órdenes, pero usted la forzó a seguir sus directrices. Ella testificó que usted le dio acceso al estudio para que ella pudiera, en secreto, encontrar pruebas de su corrupción y entregarlas a las autoridades, actuando como una informante desesperada. Es una mentira elaborada. Rugí, golpeando la mesa metálica, lo que hizo eco en el pasillo. Ella era la que estaba planeando esto. Mi abogado se encogió de hombros, derrotado. Sus palabras suenan a desesperación ahora, señor. Además, el supuesto líder de la red que salió de su casa, el señor Ríos, testificó bajo inmunidad completa, confirmando que Elena fue quien lo contactó primero, pidiéndole que se reuniera con usted para forzar su mano. La verdad me golpeó con la fuerza de una revelación divina. Elena no era una víctima ingenua. Ella había estado en contacto con esos criminales mucho antes que yo. Ella no estaba protegiendo su negocio. Estaba intentando limpiar su propio historial, o peor aún, consolidar su poder dentro de la red que yo creía estar desmantelando. Mi carrera no fue arruinada por una conspiración externa. Fue el resultado de una traición interna orquestada por la persona que juró amarme. Mendoza, dije recordando la traición de mi asistente. ¿Dónde está Mendoza? Detenido por fraude fiscal menor. Lo soltaron bajo fianza ayer. Es una maniobra para mantenerlo ocupado mientras el caso principal avanza. Sentí una calma gélida. Si Elena había usado mi celda para limpiar su nombre, yo usaría mi confinamiento para desmantelar su fachada. Había sido un juez de procedimientos, y aunque no tenía acceso a mis archivos, sí tenía acceso a mi memoria. Necesito que haga una cosa, y no se base en lo que ve o escucha. Quiero que revise el acta de la anulación del caso Los Halcones, la que firmé hace 3 años. En la página 47 hay una nota a pie de página. Yo anoté algo ahí, a mano, en un código que solo Mendoza y yo conocíamos. Quiero que el equipo de defensa revise si esa anotación sigue ahí, o si ha sido alterada. Mi abogado, aunque escéptico, asintió. Al día siguiente, regresó con una expresión de asombro incrédulo. Juez, la nota no solo está ahí, sino que ha sido alterada. Su código inicial decía: Ríos es un activo de inteligencia encubierto del sector Delta. Pero ahora dice: Ríos es un activo de inteligencia encubierto y Vargas ha aceptado pagos ilícitos de su parte. La alteración es mínima, pero está hecha con una tinta que parece idéntica a la suya. Solo hay una persona que tendría acceso a esa antigüedad del documento y la habilidad para replicar su caligrafía con tanta perfección. Su asistente, Mendoza, quien manejaba todos sus archivos históricos. No era Elena, no directamente. Era Mendoza, mi ambicioso y celoso segundo al mando, quien había sido el caballo de Troya, facilitando la caída al servicio de mi esposa o de sus propios intereses. Probablemente, Elena le prometió la posición de juez que yo dejaba vacante. La resolución llegó no con mi liberación, sino con la estrategia que implementé desde el confinamiento. Usando mi conocimiento íntimo de las leyes de procedimiento federal y los vacíos legales en el acuerdo de inmunidad de Ríos, logramos demostrar que la evidencia clave contra mí, las grabaciones alteradas y el testimonio de Ríos, fue producida bajo un acuerdo de inmunidad viciado, ya que Ríos no estaba cooperando con la justicia, sino con un cártel rival al que Elena ayudaba. No recuperé mi carrera, fue irrecuperable. Pero conseguí lo que más importaba. Cuando el fiscal intentó utilizar el testimonio de Mendoza para solidificar mi condena, expusimos la alteración de ese documento histórico, probando que Mendoza había actuado como cómplice de Elena en la falsificación para garantizar mi condena y su propia promoción. El resultado final fue un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor de negligencia grave en supervisión de archivos, y una pena suspendida a cambio de mi retiro perpetuo del sistema judicial y una multa sustancial. Elena y Mendoza desaparecieron en el limbo legal, protegidos por sus propios tratos turbios con otras agencias. Me liberaron una fría mañana de noviembre. Elena no estaba esperando. Mi casa había sido confiscada para cubrir las deudas y los costos legales. Me convertí en un paria, sin carrera, sin fortuna, pero con una verdad brutal. Yo había subestimado la oscuridad que se escondía detrás de los ojos de mi esposa
y la ambición de mi asistente. Miré hacia el horizonte gris de la ciudad, sabiendo que mi vida como juez federal había terminado, no por la corrupción de los criminales, sino por mi propia ceguera ante la traición más íntima. Y mientras caminaba solo hacia la única maleta que me quedaba, supe que la verdadera justicia se impartiría fuera de cualquier corte.